Y bueno, pues vamos a hacer una oración, poner este tiempo en manos de Dios y que el Señor edifique nuestras vidas con su palabra. Padre, queremos darte gracias en esta mañana por este tiempo que nos permites estar aquí reunidos como hermanos en Cristo Jesús y podernos acercar a tu trono de gracia, Señor, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Háblanos, Señor, de tal manera que podamos traer al corazón sabiduría y contar bien, Señor, los días que tú nos prestas para servirte como a ti te agrada. Enséñanos, instrúyenos con tu palabra, con tu Espíritu Santo esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Anota por favor ahí, principios importantes para servir a Dios. Principios importantes para servir a Dios. Quiero decirles que la Biblia enseña que Jesús decía que roguemos al Señor de la mies y que envíe obreros ¿a qué? A su mies. Por favor, vamos a Lucas capítulo 10, verso 2. Evangelio de Lucas capítulo 10, verso 2. Dice la Escritura, el evangelista y doctor Lucas dice así: y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros ¿a qué dice? A su mies. En estos tiempos, hermanos, nosotros debemos de comprender que necesitamos hombres y mujeres de Dios que estén dispuestos a ser formados en un liderazgo espiritual para servir a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Sí, necesitamos esa formación de liderazgo espiritual. Hay dos maneras de caminar en esta vida: en un liderazgo humano o en un liderazgo espiritual. Pero nosotros, como creyentes, hijos de Dios, nacidos de nuevo y servidores de Cristo Jesús, necesitamos aprender a caminar en el liderazgo espiritual de Cristo Jesús. Él es el maestro por excelencia, Él es el líder de líderes. ¿Sí me explicó? Entonces la Biblia habla mucho de líderes y enseña que el liderazgo es un medio eficaz de Dios que utiliza, ¿verdad?, para que se relacione con los hombres. El liderazgo. Solo en el caso de cuando Dios creó el mundo y la creación en el Génesis, pues ¿qué hizo? Dios actuó solo. No necesitó a un hombre para poder hacer algo. Él actuó solo. Dijo Dios, sea la luz, ¿y qué pasó? Se hizo la luz. Entonces ahí vemos el poder de Dios, su omnipotencia. Y siempre de ahí en adelante ha operado por medio de líderes espirituales. Lo primero que hace Dios es llamar a esos líderes. Es lo primero que hace. ¿Se acuerdan de la vida de Moisés? Dice que de repente el libro de los Hechos le vino al corazón visitar a sus hermanos. ¿Y a dónde fue Moisés? A donde estaban todos en Egipto, pero estaban instalados los hebreos. Y dice que al llegar ahí vio que un egipcio estaba maltratando ¿a quién? Sí leen la Biblia, ¿verdad? Entonces vio que lo estaba maltratando. ¿Y qué hizo Moisés? Ejerció un liderazgo humano. Tomó ahora sí que hizo justicia con su propia ¿qué? Ese liderazgo no le agrada a Dios. Así venimos muchos cuando llegamos al Evangelio. Pero Dios se tiene que encargar. Él es el especialista en irnos formando, en irnos moldeando en un liderazgo espiritual. Ese es un ejemplo de cómo Dios nos llama. Lo llamó de Egipto para traerlo y meterlo al desierto. Entonces, ¿qué es lo primero que hace Dios? Nos llama. Hace un llamado a tu corazón, a tu vida. Por eso estás aquí, porque Dios te ha llamado. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Sí. Entonces, después de que los llama, los capacita. ¿Qué hizo Dios con Moisés? Lo metió al desierto a capacitarlo. ¿Por qué en el desierto, pastor? ¿Por qué precisamente Dios tiene que meternos al desierto? Porque, anótale ahí, porque en el desierto es el mejor lugar donde puedo conocer a Dios. Por eso tenemos que estar a veces en desiertos de escasez, de enfermedad, de tribulación, de angustia, de persecución. Son desiertos que Dios los permite para que dependamos de Él. ¿Se acuerdan cuando le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 8, verso 1 y 2 en adelante? Y te acordarás por dónde te he traído todos estos 40 años en el desierto, para afligirte,
Pastor, ¿Dios aflige? Claro que sí. Para probarte, para saber qué había en tu qué, en tu corazón, formando el liderazgo espiritual, el Señor. Entonces es importante considerar que Dios, después del llamado, capacita. Y por último, los envía. Cuando Moisés ya estaba pastoreando las ovejas de Yetro, dice que de repente empezó a ver una zarza ardiente, ¿sí o no? Ahí en el monte. Y fue a ver al monte, y cuando llegó ahí donde estaba la zarza, ¿qué le dijo Jehová? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa, ¿qué dice? ¿Y qué le dijo? He oído la aflicción de mi pueblo. Ahí es el llamado específico. He oído la aflicción de mi pueblo, y por lo tanto te enviaré para que vayas y libertes a mi pueblo. ¿Cuántos dicen amén? 3 llamados: el llamado a la salvación, el llamado a la capacitación y el llamado específico. 3 llamados que Dios hace. Probablemente tú y yo estamos en el llamado, te encuentras en el llamado específico, donde Dios te está formando y te está haciendo ver, te está haciendo pasar por diferentes áreas de la iglesia para que tú te des cuenta a qué área de la iglesia te ha llamado el Señor específicamente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es bien importante considerar esto y comprender que Dios es el alfarero y nosotros somos vasijas en sus manos. Y cuando ve Dios que nos estamos resistiendo, ¿sí?, a la formación del liderazgo espiritual, ¿qué tiene que hacer Dios? Volvernos a formar hasta que quedemos de nuevo vasijas útiles en sus manos. Ese fue el caso del profeta Jeremías. Jeremías, cuando Dios lo usó a través de él, Dios usó a Jeremías para decirle al pueblo que dejaran de hacer lo malo, que se dejaran formar en el liderazgo espiritual. Dios quería usar a toda una nación para formarla en un liderazgo espiritual, y esta nación fuera usada para traer otras naciones a la salvación. Pero más sin en cambio se echó a perder en manos del alfarero la nación. Gracias a Dios que eso pasó en el tiempo de Jeremías. En Tecámac no pasa, ¿verdad? Y menos con los servidores de aquí. No, hermanos, tenemos que recapacitar, tenemos que dejarnos formar por el Señor. Y entonces mandaba a Jeremías: y dile a mi pueblo que vendrán 70 años de cautiverio si no se arrepienten. Mandaré a Nabucodonosor, destruiré toda la ciudad y los llevaré cautivos por 70 años. Y el pueblo, como siempre, le entraba por un lado, ¿y qué pasaba? Salía por el otro. Y ahí estaban todos los servidores del templo, los sacerdotes, los levitas en el pueblo. Y entonces nos dimos cuenta que Jeremías se desanimó en un momento porque el pueblo no hacía caso. No querían hacer los sacrificios que Dios les estaba mandando que hicieran a él, como Dios los pedía, no como ellos pensaban y como ellos querían. Querían hacer un servicio a Dios como se les antojaba, como por ahí dicen. Pero no debe de ser así el servicio. ¿O sí, amados hermanos? No, el servicio es como Dios nos lo manda. Y entonces, ¿qué hace Dios? Pues manda a Jeremías, y Jeremías se desanima. Le llegó la depre y se agüitó y dice: ya no hablaré más, dice Jeremías. Y entonces pues Jehová tuvo que tratar con Jeremías, y fue cuando escribió Jeremías: me sedujiste, oh Jehová, y más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Y volvió a hablar Jeremías la palabra de Jehová. Y entonces le decía: Señor, háblame. Y le dice Dios: corre a la casa del alfarero, y allá te haré oír mis palabras. Jeremías 18:1, por favor, vamos para allá. Jeremías 18:1 dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate, ve a la casa de oración Tecámac, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder. ¿En dónde? En su mano. ¿Quién se echó a perder? La vasija se echó a perder, no quiso. No, Señor, es que yo quiero hacer las cosas como yo quiero, Señor. No, dame chance, ¿no? Pues tú sabes que yo así lo aprendí, pues así te voy a funcionar mejor, ¿no? No, no es así. Y entonces dice que se echó a perder en su mano. ¿Y qué hizo? Mira el alfarero, el amor y la misericordia de nuestro Dios, dice, y volvió y la hizo, ¿qué dice? Otra vasija. Bueno, vas a empezar de nuevo. Como no la hiciste acá en el ministerio de cocina, te bajamos al de Ujieres. El Señor es perfecto, Él nos mueve, Él sabe por qué hace los cambios en nuestra vida para nuestro bien. Como decía el apóstol Pablo, ¿no? En Romanos capítulo 8, todas las cosas ayudan, pero para los que amamos al Señor,
para los que amamos a Dios. Nos ayudan para bien. Entonces dile al que está a tu lado, le diré: oye, ¿tú ves que yo ya me eché a perder o todavía sigo bien formado? A ver qué te dice. Dile: a ver, déjame verte tantito. Así, hazle un ladito ay, va a ver cómo se ve, ¿no? A ver, déjame ver tu vasija, ¿no? Verso 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de oración Tecamac? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de oración. Así somos. Quiero decirte que en la formación del liderazgo espiritual se necesitan varios principios espirituales para servir a Dios. Y comenzaremos hablando sobre el primer principio, la importancia de la oración en nuestra vida de servicio. La importancia de la oración en nuestra vida de servicio. Por favor, vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 3, verso 13. Dice así: Marcos 3:13, gracias. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera, ¿qué dice? Demonios. ¿Qué nos enseñan estos textos? Que un servidor requiere ser un hombre o una mujer de oración. Jesús, quien es el siervo por excelencia, amados hermanos, tenía una vida de oración. Si queremos servir a Dios y hacerlo bien, necesitamos ser hombres y mujeres de oración. No basta con que solamente seamos buenos y activos en el servicio. No, eso no basta, amados hermanos. Se necesita pasar tiempo de oración en secreto con el Padre antes de servirle. ¿Cuántos dicen amén? Jesús tenía el hábito de orar en secreto con el Padre. Mateo capítulo 14, verso 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí, ¿qué dice? Solo con el Padre, solo con Él, tiempo con Dios. Por tanto, antes de servir, debemos de orar como Jesús oraba. Marcos 6:46, por favor. Debemos de orar como Jesús, ¿qué dice? Oraba. Marcos 6:46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. ¿Te ha pasado que de repente estás durmiendo y el Señor te levanta en la madrugada a orar? Y como diciéndote el Señor: aquí estoy en el monte esperándote para que vengas a orar conmigo. Y muchas veces no atendemos el llamado a la oración, y más cuando venimos a servir. Sé sensible al mover del Espíritu Santo en tu vida. Y atiende esos llamados de Dios cuando te está despertando o cuando estás haciendo alguna actividad y te dice: deja eso y ponte a orar. Ven a orar, porque Dios te va a hablar. La oración es muy necesaria para pedirle a Dios sabiduría. Señor, dame sabiduría de lo alto para servirte como a ti te agrada. Para pedirle también a Dios dirección. Señor, ¿cómo debo de hacer las cosas en el servicio a ti? Y para pedirle a Dios también su perdón. Señor, perdóname si en algún momento he desatendido tu voz y he pecado contra ti, Señor. Sé propicio a mí, que soy pecador. Y estas tres cosas son las que le pedimos a Dios: sabiduría, dirección, también protección. Anótale ahí: protección. Señor, guárdame de pecar contra ti o contra mi prójimo también.
Guárdame en el servicio. Alguien dijo una ocasión que un hombre de oración en las manos de Dios es un arma poderosa en el servicio. Un hombre o una mujer de oración en las manos de Dios es un arma poderosa en el servicio. Es como una saeta de salvación. La saeta es la flecha. Saetas de salvación en el servicio a Dios. Y Dios confía a hombres y mujeres que oran sus servicios. Dios confía a hombres y mujeres que oran sus servicios. Pero hay algo importante que debemos de considerar en la oración, amados hermanos y hermanas. La oración siempre debe de ir acompañada con la humillación de corazón. Siempre, siempre, todos los días de vida que Dios te preste, humilla tu corazón bajo la poderosa mano de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. El apóstol Pedro tuvo que aprender a servir a Dios, a orar antes de servir a Dios con un corazón humillado. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. Le dice Pedro algo veía en los jóvenes de Tecámac, de esos servidores jóvenes de Tecámac, algo veía Pedro, ¿no? Y decía, igualmente jóvenes, estén sujetos a los pastores. Ah, caray, ¿por qué se los estará diciendo? ¿Será que les costaba trabajo sujetarse? Estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, o sea, que se estén unos a otros, estén sumisos en el temor al Señor. O sea, yo te sirvo, tú me sirves, pero juntos servimos a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay quienes de repente, oye hermano, ¿puedes mover esa bocina a un ladito? No, pues a mí no me toca moverla, le toca al ujier. ¿Qué pasó, hermanos? Eso no habla de sumisión. Estamos para servir al Señor. Y dice ahí, sumisos unos a otros y revestidos de humildad. ¿Por qué? ¿Por qué se los dice Pedro? Porque Pedro sabía que Dios resistía a los soberbios. Él lo sabía, a él le pasó en algún momento de su vida, cayó en el engaño de su corazón de que había altivez. Cuando le dijo Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado allá con los fariseos y todos ahí en Jerusalén. Y entonces agarra y dice Pedro, Señor, en ninguna manera te acontezca eso, yo te seguiré hasta donde muera, hasta donde vayas, contigo hasta la muerte. Qué autoconfianza, ¿no? Y le dice, Pedro, antes de que cante el gallo me negarás ¿cuántas veces? Había caído, pero ahora vemos a un Pedro restaurado, a un Pedro maduro en esta carta, y les dice que se revistan de humildad. Dios resiste a los soberbios, pero dice algo Pedro, añade, dice, ¿y da gracia a quién? A los humildes. ¿Qué está diciendo Pedro? Está instruyendo a los servidores de Casa de Oración Tecámac y también a todos los servidores de él. Les está diciendo que estén sujetos, que estén dispuestos a obedecer. Disposición de obediencia a los que son mayores que ellos. Y asimismo todos sumisos, todos sujetos, todos dispuestos a obedecer. ¿Unos a quién? A otros. Y revístanse. Es como revestirse, es como atarse una prenda de ropa, como cuando vas a hacer ejercicio, ya está la ropa sucia, te la quitas y te vuelves a poner otra ropa. Pero dice aquí, revístanse ¿de qué les dice? De humildad. ¿Qué es la humildad? Anótale ahí, humillación de la mente. Hace 8 días estábamos 8 o 15 días estábamos en la congregación de Milpalta y me hablan algunos servidores, pastor, tenemos problemas, no vamos a poder asistir, y más los de Ujieres, ¿no? Que es también un ministerio importante en la congregación porque son los primeros que llegan y hacen la limpieza. Y nada más me quedé con 2 servidores y dije, Señor, ¿qué hago? Y el Señor, el Espíritu Santo me recuerda la palabra, ¿no? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por otros. ¿Qué vas a hacer tú? Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de servirte. Voy a llegar tempranito, voy a orar con mis hermanos y te voy a servir en el ministerio de Ujieres. Gracias. Puede pasar. Tenemos que nosotros humillar nuestra mente.
Sí, porque alguien puede decir, no, yo soy el pastor, que trabajen. No, espérame. Seas el pastor, seas el coordinador y estás al frente de algún ministerio, tienes que poner el ejemplo. Nuestro máximo ejemplo es el Señor Jesús. Humillación de la mente. Entonces, ¿qué está haciendo Pedro? Pedro nos está exhortando a que debemos atarnos a nuestra conducta la humillación de la mente. Eso es lo que está haciendo Pedro. ¿Por qué? Porque Dios resiste, está en contra, se opone a los que son soberbios, arrogantes, altivos, orgullosos, a los que solo aparentan que saben servir, pero no sirven, hacen un servilismo. ¿Qué es el servilismo, pastor? Servir a como a mí me gusta y no como a Dios le agrada. Ese es el servilismo. Cuando los egipcios fueron sacados, los hebreos fueron sacados de Egipto, fíjense qué tremendo. Ellos querían servir a Jehová como habían aprendido a servir en Egipto. 400 años sirviendo a Egipto. ¿Tú crees que no habían aprendido a adorar a los Baales? Claro que sí, hábitos y costumbres. Vete a vivir 400 años en el mundo y vas a ver si no te vuelves como el mundo. Hasta sirves como el mundo. El que no tranza, hasta se lo saben. Y entonces, ¿qué sucede? Los saca del desierto, los lleva al desierto. Moisés sube por lo de las tablas y de repente, ¿qué sucede? Salió lo que había en sus corazones, ¿no? Empezaron a querer servir a Dios haciendo su becerro ¿de qué? De oro. Y no podemos servir a Dios con becerros de oro en nuestro corazón. Jamás. Es que me voy a subir a la alabanza para que todos vean que yo soy el bueno. Y que el pastor vea y así me deje dirigir la alabanza. ¿Será? No, así no es. Arrogantes, altivos. Pero ¿qué dice? Y da gracia. ¿Qué es gracia? Favor y bondad. Dios da favor y bondad. ¿A quiénes? A los humildes, a los humillados, a los que reconocen su condición y van a orar con una actitud de humillación antes de ir a servir y le dicen, Señor, no puedo, ayúdame, por favor, ayúdame este domingo en el servicio, ten misericordia de mí. Hermanos, Dios nunca estará de acuerdo con ninguno de nosotros cuando nos acerquemos a Él en una actitud de arrogancia, de orgullo y de altivez. Es más, se opone, está en contra de esta actitud y no hay respuesta de Dios a nuestras oraciones. Porque Dios solo da gracia a los humildes, a los que humillan su corazón en la oración. Tenemos que entender que la oración abarca todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser. Por eso es necesario que cuando oramos a Dios lo hagamos entregando todo nuestro ser. Y es ahí donde la oración va a traer beneficios a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo. ¿Por qué creen que el apóstol Pablo le decía a la iglesia en Roma, ¿sí? Les rogaba por las misericordias de Dios que presentaran sus cuerpos en sacrificio? ¿Qué dice? Romanos 12:1, anótale por favor. Romanos 12:1. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué es un sacrificio, amados hermanos? Es hacer un esfuerzo más allá de lo que está a tu alcance. Es levantarte de madrugada para estar con el Señor. Dejar tu comodidad un ratito, tu cama, tu almohada y buscar al rostro de Jehová. Es dar tu vida por Cristo y por su iglesia, así como Él la dio. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto, ¿qué dice? Racional. Entonces el deseo de Dios es que nos esforcemos negándonos a nosotros mismos, siendo un sacrificio vivo, entregando todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestros deseos, todo lo que somos para servir a ¿quién? A Dios. Todo, tiempo, dinero, esfuerzo, todo. Mira, nada es nuestro. Ni los zapatos que traigo son míos. El dueño es Él, yo solamente estoy aprendiendo a administrarlos, trayéndolos bien limpios. Pero a veces se nos olvida que solo somos servidores y no debe de ser así. Pero quiero decirte algo, los mayores resultados de la oración
los obtienen aquellos que se entregan por completo a Dios. Aquellos que dicen: Señor, haz de mí tu voluntad. Heme aquí, Señor. Haz lo que tengas que hacer en mi vida, pero enséñame a ser un siervo para tu gloria. ¿Saben que los hombres de antes obtenían grandes resultados porque eran hombres que se entregaban por completo en oración a Dios? Por completo. Daniel, ¿cuántas veces oraba? 3 veces oraba al día. Consagraba todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Y qué hizo Dios? Le reveló los grandes secretos de los sueños que tuvo Nabucodonosor. ¿Quieres que Dios te revele, que te hable? Busca a Dios en oración con un corazón humillado. Búscalo, ¿sí? Si buscamos a Dios con todo nuestro ser, humillándonos bajo su poderosa mano, seremos efectivos siervos de Dios en su servicio, así como lo son los ángeles de ¿quién? De Dios. Son efectivos, hermanos. Por ejemplo, piensa en esto: 2 ángeles de Dios. Piensa en 2 ángeles de Dios, ¿sí? Los 2 reciben órdenes de Dios, pero uno de ellos, fíjate, a uno le dice Dios: desciende a la tierra y gobierna el mayor imperio de la tierra. Le da esa orden a uno de sus ángeles. Al otro le dice: desciende a la tierra y ve a barrer todos los días el patio y la calle de casa de oración Tecámac. Pregunta: ¿le sería a los 2 ángeles indiferente cuál haya sido la tarea que se les haya encomendado? ¿Verdad que no? No. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué no les sería indiferente? Porque los ángeles de Dios se gozan en obedecer ¿a quién? ¿Cuántos están gozosos porque están obedeciendo a Dios esta mañana? ¿Le pueden dar un aplauso al Señor? Así es. Gracias, Señor. Pero a veces te preguntarás: pastor, la verdad me cuesta trabajo obedecer. Soy sincero, soy sincera. ¿Por qué me pasa eso, pastor? Porque no hay humildad en el corazón. Porque no hay humildad. Los ángeles no cuestionan las órdenes de Dios, ni se oponen o se ponen a pensar o a decir: ¿por qué a mí me pones a barrer y al otro lo mandas a gobernar? Pero nosotros sí cuestionamos cuando vemos que Dios nos pone a enseñar a los que llegan a veces a la congregación y otros ya llevan más tiempo. Si nosotros cuestionamos esto, es porque no hay humildad en nuestro corazón. Ambos ángeles muestran una actitud humilde en su relación con Dios. Por eso mi vida de oración con Dios debe de llevar ¿qué? Humildad, humillación. Si Dios te dice que le sirvas como te indican tus autoridades espirituales, obedécelos, así como te lo están indicando. ¿Por qué? Porque eso demuestra humildad en tu corazón. El hombre humilde no busca publicidad, ni trata de alcanzar los puestos más elevados en la congregación, ni se preocupa por ser más que otros, ni se exalta a los ojos de otros en sus servicios. Por el contrario, el hombre de corazón humillado que busca a Dios, no hay en él autoalabanzas. Al contrario, siempre va a reconocer a Dios en su vida y en la vida de los demás. Siempre. El hombre humilde va a decir: es un siervo de Dios esa persona. Voy a poner otro ejemplo del servicio con la oración de humillación. Se dice de un siervo de Dios en Inglaterra, amados hermanos, que fue muy conocido por lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y un grupo de ministros de aquí de América viajaron a Inglaterra para conocer el secreto de este siervo de Dios. Y llegaron muy temprano a la congregación, al templo, para tener un buen lugar y escuchar la enseñanza y el tiempo de adoración, así como llegan temprano aquí en la congregación de Casa de Oración Tecámac, ¿verdad? Y al tocar
estos hombres, les abre la puerta a un anciano. Y ellos le dijeron: buenos días, disculpe, somos un grupo de creyentes que venimos de Norteamérica, porque hemos oído las grandes y maravillosas obras de Dios en este lugar y queremos saber el secreto de ese siervo de Dios. Nosotros nos interesa por qué Dios está manifestando tanto su gloria en este lugar, a este siervo que está atendiendo esta congregación. Y el anciano les preguntó: ¿de verdad quieren conocer el secreto de ese hombre? Y ellos dijeron: claro que sí, venimos de tan lejos para conocer ese secreto. Entonces les dice el anciano: síganme. Y ahí va el anciano tras un pasillo lateral del templo, ¿no? Y ahí se va, se los lleva y llega al sótano. Y al llegar al sótano, amados hermanos, estos jóvenes ministros se encontraron con 200 personas orando y clamando a Dios con un corazón humillado antes del servicio. El anciano les dijo: este es el secreto del siervo que buscaban. Y después ellos preguntaron: ¿dónde está aquel siervo? Y él les dijo: yo soy ese siervo que ustedes buscan y estoy para servirles. Este era un hombre que le estaba dando toda la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque buscaba a Dios en oración con un corazón humillado antes de servir. ¿Cuántos dicen amén? 200 personas buscando a Dios con un corazón humillado. ¿Quién les enseñó a hacer eso? El siervo. ¿Sabes que tu vida es ejemplo para los que vienen a la congregación? Si tú te llenas del Espíritu Santo, los demás que vienen se dan cuenta que eres un buen siervo de Dios, que oras con humillación en tu corazón y Dios te respalda en público. Esto nos enseña que la vida de oración de un servidor siempre debe de ir acompañada de humildad. Punto número 2 en el llamado, la importancia del llamado. Marcos 3:13. Perdón, ¿qué tiempo tengo? ¿Sí? Ok. Marcos 3:13. Y después subió al monte a orar. Ahora viene: y llamó así a los que él, ¿qué dice? Quiso, y vinieron a él. Ya vimos la importancia de la oración. Subió al monte. ¿A qué subió al monte? A orar. Ahora, la importancia del llamado. Llamó así a los que él quiso. Dios llama a los que él quiere para servir. Y esto resalta que el llamado al servicio viene de Dios y no de los hombres. El llamado al servicio viene de Dios y no de los hombres. Entonces, Dios, al ver nosotros que como hombres al principio en el Antiguo Testamento, cuando después de que hizo la creación, Dios vio que el corazón de los hombres era de continuo maldad. Mucha maldad, se pervirtió esa generación. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Llamó a Noé, lo llamó. ¿Sí? ¿Para qué lo llamó? Para que presidiera. Presidir significa dirigir. Para que presidiera en medio de una generación mala y perversa. Bendito Dios que eso pasó en el tiempo de Noé. Hoy no pasa, ¿verdad? Claro que sí, amados hermanos. Dios está llamando a hombres y mujeres para que presidan en medio de esta generación mala y perversa que estamos viviendo. Para que presidan a la manera de Dios, dirijan sus vidas, la vida de su familia, la vida de los servidores que ponga a su cargo, como Dios dice en su palabra. Liderazgo espiritual. Por eso Dios te ha llamado, así como llamó a Noé. Él te llamó. Pastor, ¿y para qué me ha llamado? Para que aprendas a liderear con la autoridad de Dios en esta generación que estamos viviendo. Para eso te ha llamado. Aprende a liderear a la manera de Dios. Noé, ¿saben que fue un excelente líder en su hogar? ¿Por qué creen que fue un excelente líder en su hogar? Porque Noé involucró a su familia en los planes de ¿quién? No en sus planes, en los planes de Dios. Pregunta: ¿estás involucrando a tu familia en los planes de Dios?
El verdadero servicio de liderazgo espiritual comienza en casa. Dile al que está a tu lado, el ejemplo arrastra. Ay, dale un lleguecito así, el ejemplo arrastra, para que no se duerma. Cuando alguien está sirviendo a Dios puesto por el hombre y no fue llamado por Dios, te voy a decir algo, no funciona. No funciona en nada. Dios va a usar a las autoridades espirituales para llamarnos y ese llamado va a ser confirmado en tu corazón. No dejes que nadie te autonombre, ni tú mismo te autonombres. Es decir, que no debemos de buscar ser vistos por la gente, jamás, ni reconocidos por alguien, menos. Lo correcto es que debe de ser Dios quien te llame y te levante. ¿Cuántos dicen amén? Somos llamados por Dios y nadie debe de ponernos en el ministerio si Dios no nos ha llamado. Debemos de tener cuidado en este punto. Dios tiene sus tiempos para cada uno. Algunos los está llamando al discipulado. Fíjate bien, esto es bien importante. Siempre el servicio debe de ir de la mano con la enseñanza. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, siempre. Cuando tú eres un servidor de Dios que se adoctrina con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, estás cuidando tu corazón. ¿De qué lo estoy cuidando, pastor? De que la serpiente no venga y te tire la mordida y te haga pensar, no, yo la verdad es que soy una pieza fundamental en este ministerio y sin mí no la van a hacer. Bueno, quiero decirte que cuando tú piensas eso, ya te tiró la mordida la serpiente y el veneno de su orgullo y de su soberbia ya está circulando por todo tu ser. Cuando tú permites esos pensamientos. Para mejor dicho, cuando te crees que eres algo, ten por seguro que la serpiente, ¡zas!, ya te mordió y su veneno ya está en ti. No somos nada. Estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Siguiente, la importancia de la respuesta al llamado de Dios. La importancia de la respuesta al llamado de Dios. Marcos 3:13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Ahí está la importancia de la respuesta al llamado de Dios. Y vinieron a él. Darle una respuesta a Dios, hermanos, significa disponer toda mi vida para que Dios la use sirviéndole a Él. Toda mi vida. Hay que responder a Dios y ser instrumentos en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué creen que Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de quién? Ahora, ¿por qué le dijo que se presentara como obrero aprobado? Porque había en la congregación obreros ¿qué? A ver, pregúntale al que está a tu lado, dile, oye, ¿tú ves que yo soy un obrero aprobado o reprobado? El hecho de estar estudiando muchas veces en el instituto bíblico es para que lo que aprendamos lo pongamos por obra. Sirvamos, es para eso, para servir. De gracia estás recibiendo, de gracia vas a dar. Marcos 10:45. Dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. ¿Por quién? Por muchos. ¿Saben que Dios nos prepara para que le sirvamos? Y tenemos que disponer nuestro corazón, un corazón dispuesto. Hay quienes buscan servir a Dios solo para obtener beneficios y se olvidan
de lo que dijo el profeta Isaías en Isaías capítulo 6, verso 8. Isaías tuvo un encuentro con la santidad de Dios antes de servir. Espero que esta mañana hayas tenido un encuentro con la santidad de Dios antes de venir a servir. Y decía Isaías: ay de mí que han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Y decía: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y entonces dice que tuvo una visión Isaías. Se entiende que estaba en oración, tuvo una visión. Vio un serafín que venía con un carbón encendido y lo puso en sus labios y le dijo: he aquí, tu pecado te es perdonado y quitado y limpiada tu culpa. Y entonces pregunta a Jehová: ¿a quién enviaré? Oye la voz Isaías de Jehová, del Señor, que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y qué respondió Isaías? Envíame a mí, Señor, a lavar el baño. Envíame a mí a estar en la entrada, a recibir a mis hermanos con un buen ánimo. Hermanos, buenos días. Bienvenido a Casa de Oración Tecama. Que el Señor les bendiga esta mañana. Pasen. Envíame a mí, Señor. Heme aquí. Es importante considerar no caer en un activismo. Quieres servir aquí, quieres servir allá, quieres servir en todos lados. No. Con calma. El Señor no lleva prisa. El Señor te está ahí en ese ministerio donde estás sirviendo ahorita. Ahí te está formando. Está formando tu corazón. Y cuando ya des la respuesta de servirle como a Él le agrada, ya hayas madurado, ya hayas crecido, entonces si Él decide moverte a otro ministerio para seguirte preparando, Él lo va a hacer. Te va a hablar. Pero deja que Él trabaje tu corazón. Solo dile: heme aquí, Señor, aquí estoy. Pero hay algo importante que nosotros debemos de considerar en dar la respuesta a Dios al llamado a servir. Y eso importante viene en Mateo 16, 24, por favor. Mateo capítulo 16, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: ¿cuántos reconocemos que somos discípulos del Señor? Lo somos. Aunque estamos nosotros fungiendo un pastorado, pero somos discípulos del Señor. Aunque estés fungiendo una responsabilidad de ser coordinador o líder de un ministerio, sigues siendo un discípulo del Señor. Seguimos siendo discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Y qué dice? Sígame. Si alguna vez le has dicho a Dios: yo te quiero servir en donde tú me pongas, quiero decirte que Dios nos va a probar. Nos prueba en donde Él nos ponga. Lo importante es servir a Dios negándonos a nosotros mismos. Eso es lo importante, amados hermanos. ¿Sí? Te puede poner a limpiar los baños, a cuidar niños, te puede poner a servir de viene allá afuera, ¿no? Pero Dios te va a probar si estás dispuesto a negarte a ti mismo y servirle. Hace unos días el Señor me hablaba y me veía al ministro de alabanza de Casa de Oración Milpalta y me decía el Señor: pruébalo. Y yo: Señor, ¿pero qué le voy a probar si yo veo que te sirve? Pruébalo. Y le digo: ¿cómo? Y de repente otro pastor de otra casa de oración sube una imagen de unos ministros de alabanza en Guadalajara que estaban lavando los baños. Y yo ya los había visto cuando fui al Congreso. Y ya los había visto. Y dije: hombre, estos brothers tremendos.
Sirven a Dios hasta en los baños, ¿no? Aunque están ahí en la plataforma, pero sirven a Dios hasta en los baños. Y me dice el Señor, ¿ya viste cómo lo vas a probar? Le digo, sí. Y yo dije, Señor, y me puse a orar por él, por los dos, el matrimonio de alabanza de Milpalta. Y le digo al brother que está de responsable del ministerio de Ujieres, le digo, ¿te vas a comunicar con el hermano de alabanza? Y le vas a decir que terminando el servicio va a lavar el baño. Me dice, ¿mandé? Le digo, sí. Eso le va a decir, sí, pastor, sí. Le va a decir que va a lavar el baño. Y le vas a decir a su esposa que terminando el servicio tiene que limpiar la oficina de los pastores, trapearla y dejarla limpia y en orden, porque ella es la asistente también de pastores. Y si esa es su área de trabajo, tiene que tener todo en orden. Y yo entre mí por dentro dije, Señor, no me estaré equivocando. Y el jueves que estábamos terminando el servicio, estábamos ministrando mi esposa y yo a una persona, ¿no? Y el Espíritu Santo me habla y me dice, voltea. Y volteo. Y el hermano de alabanza ya lavando el baño. Y me dice, ve y dile que regrese a su servicio. ¿Y qué le digo, Señor? Sí, Señor, yo estoy para obedecer a Dios. Yo no estoy para cuestionar sus órdenes. Pero que algo me enseña a Dios a través de eso, sí. Digo, esto que te voy a decir ahorita no lo digo con jactancia. No tengo problema en servir a Dios, en lavar los baños y donde me ponga yo. A mí me deleita. Es algo que me gusta. Me apasiona servir a Dios, a veces barriendo, trapeando, me apasiona, es una pasión para mí también servirle a Dios. Y que voy y que le digo, oye brother, ¿qué estás haciendo? No, es que el hermano encargado de Ujieres me dijo que lavara los baños y que se agacha. Y el Señor me dice, dile. Y le digo, mira, no, deja eso ahí y mejor ve a terminar de hacer tu servicio allá. Dice, pero es que me dijeron, pastor, no te preocupes, déjalo. Sí, está bien. Y que me dice el Señor, ¿ves la humildad con la que me sirven mis siervos? Así quiero que me sirvan todos. Pero y me dice Dios, y así quiero que me sirvas tú también. Y le digo, sí, Señor. De veras me dio temor, percibí el temor de Dios como no tienen idea. Temor de Dios. Estamos para obedecer. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguelo. Síguelo a Él. Y ya ordené esa parte, los dejé ahí. Digo, no. Haz tu servicio, tu función. Como diciendo Dios, pasó la prueba. Dios te va a probar. Te puede cambiar la jugada. Puedes estar aquí ministrando arriba y te puede poner allá afuera de viene, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? Bueno, eso me dices ahorita. Cuando llegue la hora de la prueba, como decíamos en la de la tentación, ahí se va a ver lo que hay en tu corazón. ¿Sí me explicó? Nada más mantente velando y orando para que puedas ver la prueba y la pases. Avanzo porque si no me gana el tiempo. La importancia de ser formados. Me quedan 10 minutos. La importancia de ser formados. Marcos 3:14. Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Fíjate, aquí hay un principio, un verbo de acción que debe de aplicar a nosotros, establecer. ¿Qué significa establecer? Trabajar, preparar, formar y enderezar. Otra vez, y estableció a 12 para que estuviesen con él. ¿Qué significa establecer? Trabajar, preparar, formar y enderezar.
Es decir, que para servir a Dios hay que ser formados por Él y ser enderezados de esos malos hábitos que nos estorban para servirle como a Él le agradan. Mira, a veces le das las indicaciones a los hermanos, ¿no? Hermano, un favor, y bien, le pides las cosas bien como autoridad, como pastor, porque así nos debemos también nosotros de cuidar de cómo nos dirigimos con ustedes, ¿no? Hermano, un favor, serías tan amable, está en el ministerio de Ujieres, serías tan amable de sacar el calefactor para prenderlo y ponerle los tabiques y todo. Y dice, y de repente algunos dicen, ay pastor, pero ya no hace tanto frío. Le digo, yo sé que ya no hace tanto frío para ti, pero en la congregación vienen personas de la tercera edad que necesitan un clima un poco más caliente. Y tú dices, ese tipo de actitudes tienen que ser enderezadas. O hay otros que les dice, hermanitos, un favor, ¿pueden limpiar los baños? Y son tan amables, pastor, pero yo estoy en cocina. Sí, deje un momento la cocina, ahorita no hay necesidad de atenderlo. Por favor, limpie los baños, ¿no? Sí, pastor. El problema es que a mí no me lo hacen, a mí no. Se lo están haciendo a su Señor, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ves por qué la importancia de orar antes de servir? Para que se depuren todas estas actitudes que son obras de la carne. Cuando Dios nos lleva a servir, muchas veces creemos que ya estamos aptos para lo que se nos está llevando a servir. Es decir, que en el servicio donde estás, Dios tiene el fin entonces de formarte. Si te puso en ese servicio es porque te está formando. No entres con el pensamiento de, yo ya lo sé hacer, pastor, usted nada más diga rana y yo brinco. No es así. Haz a un lado tu autosuficiencia. Niégate a ti mismo. Humilla tu mente. Estoy aquí para obedecer. Y donde quiera que Dios te lleve, tienes que aprender a obedecer a Dios, dejarte formar, dejarte trabajar, preparar como la vasija. No te eches a perder en manos de Dios. ¿Cuándo te estás echando a perder en manos de Dios? Cuando se te da una orden y que la hagas como Dios te la está pidiendo y tú la haces como tú quieres, ya te echaste a perder en las manos de Dios. Y otra vez te tiene que volver a dar la orden y la indicación el Señor. Dios desea que le sirvamos cada día con conductas dignas de servicio. Si tú eres un servidor o un líder, debes de ser ejemplo para otros. Apenas estamos dando un curso para los de Ujieres. Está bien tremendo el manual que el Señor permitió que me llegara a mis manos. Es un manual de casa de oración de Ujieres. Y por cierto, si lo necesitan pastores, se los paso con toda confianza, no se preocupen. Pero la verdad está bien. ¿A qué te digo está bien tremendo? Porque nos va a formar como Dios quiere que seamos formados. Tienes que venir bien uniformadito, a la hora, a tiempo, pasar tu lista. Mira, no hay necesidad de que nadie te diga, tú sabes tu responsabilidad. Llegas, me anoto, Señor, gracias. Y vienes con gozo a servir al Señor, con un deleite. Y les decía, un ujier en el Antiguo Testamento se conocía como un portero. Había 4 tipos de porteros: porteros de casas, porteros del servicio a Dios, de la congregación, porteros del castillo del rey. Y el otro no me acuerdo qué tipo de portero era. Pero ¿cuál era una de las funciones del portero? Cuidar la entrada. Que los que lleguen, bienvenidos, amados hermanos. Otra de las funciones del portero era que cuidar, mayordomía, que así como el amo había dado las órdenes, así cuidar de que se cumplan las órdenes en la casa del amo. Esa es otra de las funciones que hace un portero. Tú eres un portero ahí en el ministerio donde estás sirviendo. Tienes que cuidar que las órdenes se cumplan como tal, como Dios las ha mandado.
Eso somos. Por cierto, ¿eres portero en tu casa? O eres como de repente nos invitan, ¿no? No nos invitan. De repente nosotros tenemos el hábito de llegarles por sorpresa a sus casas. Y ya llegamos y el otro día llegamos con unos brothers allá de Milpaltas, Xochimilco. Y ni les avisé, les dije, vamos a caer, ¿no? A ver cómo está el asunto, nada más para ayudarlos, ¿no? No vamos con la intención de derribar a nadie, nunca, esa no es nuestra intención, no. Si vemos alguna falla en el amor al Señor, los animamos a que lo ordenen, nada más. ¿Sí me explico? Pero nunca nuestra intención es derribar a nuestros hermanos, somos un cuerpo. Y si esta mano se duele, la otra mano la sana. ¿Sí me explico? Aunque no le, déjame, no me toques, ¿cómo? No, espérate, tráeme el mertiolate. Por tu bien. ¿Por qué me dice eso, pastor? Pues por tu bien, ¿no? Ya llegamos y todo, y de repente estaciono mi carro afuera de su casa y tenían cubetas, ¿no? Porque es un callejón, y de repente tardamos en bajar mi esposa y yo del carro. Y estaban desde arriba, la esposa estaba viéndonos, ¿no? Y ya ve que me bajo y me dice, oiga, ¿por qué deja su carro ahí? Y volteo y le digo, pues lo dejé aquí porque pues aquí puedo ponerlo, le digo, y pues no hay otro lugar donde. Dice, muy bien, y ya se empieza a reír la hermana, se dio cuenta que era yo, ¿no? Y me dice, pastor, le digo, hermana. Y dice, ahorita bajamos, ¿eh? Le digo, sí, no se preocupen. Y ya entramos y todo, ¿no? Y a veces de repente te dicen algunos, ¿no? Digo, no fue el caso de esa vez, ¿no? Pero de algunos te dicen, pásele, pastor, nada más que cierre los ojos. Le digo, no los voy a cerrar. No, le digo, porque ¿qué tal si estoy entrando a la gran tribulación? O voy a entrar a la tierra prometida, todo en orden. ¿Cómo está tu casa? ¿Tendiste tu cama antes de venirte? Y los que no le hicieron así. Qué buen portero, ¿no? La importancia y la necesidad de la fidelidad. Marcos 3:14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Marcos 3:14. Hay quienes ya llegan a graduarse del instituto bíblico, amados hermanos, y después de eso su vida se vuelve al pecado. ¿Qué nos enseña esto? Que no se dejó formar, no se dejó limpiar y tratar por Dios. Cuando nosotros estamos detectando en algún área de nuestra vida, ojo en esto, que estamos en el servicio, pero que estamos con un área de nuestra vida luchando y batallando muy fuertemente, hay que orar a Dios y decirle, Señor, ayúdame. De verdad quiero dejarme limpiar, formar como tú quieres. Quiero ser una vasija limpia. No quiero tener pecado en mi vida al servirte. No, ayúdame. Ten misericordia de mí. Dios te va a ayudar. Porque es la voluntad de Dios que le sirvas en santidad. Te va a fortalecer, te va a ayudar, te va a levantar, te va a establecer en esa área de tu vida. Estamos en un proceso de santificación todos los días, amados hermanos. Pero solo Él espera que reconozcas cuando te equivocas y fallas, que tengas la humildad y decirle, Señor, cámbiame. La verdad, sinceramente estoy luchando con estas áreas de mi vida, con mi carácter. Me cuesta trabajo la sujeción a mis pastores, a mis líderes, a mis hermanos. O estoy luchando con algún pecado que tengo ahí, Señor, un mal hábito, perdóname. Y eso te lleva a que seas fiel a Él en el servicio. Fidelidad significa cumplir las responsabilidades que Dios me ha dado. Eso significa ser fiel, cumplir con las responsabilidades que Dios te ha dado. ¿A cuántos de los que son casados Dios les ha dado una esposa? A ver, y si está aquí, dile, oye mi amor, tú ves que yo cumplo con las
responsabilidades que Dios me ha dado contigo. Soy fiel. Debo tener cuidado de ser fiel y leal a Dios, y cuando alguno falla debemos de ayudarlo. Gálatas 6:1. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois ya espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Ayúdalo. Si ves que tu hermano en el servicio pecó, se equivocó, dijo una mentira, con amor al Señor, al final del servicio, platica con él y dile: oye, ¿te puedo comentar algo? Mira, hace ratito pues yo te pregunté una cosa y tú me dijiste lo contrario, me negaste que no, cuando la verdad es que sí. Y pues eso es mentira y a Dios no le agrada. Y yo entiendo que a lo mejor te cuesta trabajo, pero ten ánimo, voy a estar orando por ti. Y ya lo agarras y me dejas orar por ti y ya, es por él. ¿Sí me explicó? No somos perfectos, pero somos un cuerpo que se ayuda, se sana el uno al otro. Lucas 16:10. Fíjate, ahí vienen las bendiciones de ser fiel. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que es responsable con las actividades que Dios le ha encomendado ahí en lo muy poco, cuando Dios te ponga en lo mucho, ¿por qué? Porque ya Dios formó en ti una convicción y es un atributo de Él, ser fiel. ¿Verdad que Dios ha sido responsable contigo desde que naciste hasta el día de hoy? Nosotros tenemos que aprender ese atributo de Él. Es un atributo comunicable, fidelidad de Dios, ¿sí? Compatible con nosotros. ¿Sí? Por último, la importancia de la misión. Esto habla de que todos debemos de predicar el Evangelio. ¿Se acuerdan cuando Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 4:1 al 4? 2 de Timoteo 4:1 al 4, la importancia de la misión. Dice que llamó a unos para que estuviesen con él y para que establecerlos y después enviarlos. La importancia de la misión, ¿sí? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Por eso yo, en el amor al Señor, te digo: no dejes de capacitarte en las enseñanzas del Instituto Bíblico, no lo sueltes. Y si no estás en el instituto, yo te animo a que te metas al Instituto Bíblico. La verdad es una bendición tener un instituto bíblico y gratis. Nosotros, cuando fuimos al Instituto Bíblico, la primera vez que Dios nos dio la oportunidad de estudiar un instituto bíblico, a mi esposa y a mí, tuvimos que pagarlo. Fue una inversión como de 80,000 pesos más o menos, para que cuando termináramos y el Señor nos metiera a casa de oración, nos dijeran en casa de oración: el Instituto Bíblico no se cobra. Y en ese momento dije: me robaron. Y yo le dije: Señor, dame nada más 5 minutos de no ser cristiano, ¿no? Y el Señor me dijo: no. Me digo: entonces, ¿por qué permitiste esto, Señor? Y el Señor me decía: para que cuando tú estés administrando mi instituto bíblico, no les cobres. Ya me quedó bien claro. Entonces, instrúyete en la palabra, porque vendrán tiempos cuando la gente no sufrirá la sana doctrina. No quieren escuchar muchos la sana doctrina, sino que tienen comezón de oír sus concupiscencias, ¿no? Sueña y ganarás, saca el campeón que está dentro de ti. Tú puedes ser un exitoso líder en la alabanza, un ministro, un maestro de orquesta, ¿no? ¿Será? Y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a los cuentos. Como decimos en México, puro cuento nada más. Su vida vive de puro cuento y no viven la vida de la palabra de Dios. No solo de pan y agua vivirá el hombre, ni de puro cuento.
sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces dile al que está a tu lado que no te cuenten. La importancia de la autoridad espiritual. Con esto terminamos ya, porque ya el Señor nos dice, se acabó el tiempo. Hebreos 13:17. La importancia de la autoridad espiritual. Hebreos 13:17. Pónganse de pie, por favor, si son tan amables. Y ahí deja tus notas a un lado. Este último punto no es necesario que lo anotes. El Señor lo ha grabado en nuestros corazones. Cuando el escritor de Hebreos, Dios lo usa para escribir la carta, el contexto nos habla de que había persecución en aquel entonces a la primera iglesia, y era una persecución atroz. Nerón estaba persiguiendo a los cristianos para atraparlos, llevarlos a su palacio, los bañaba en cera y les prendía un cerillo en la noche para tenerlos como antorchas que incendiaban su jardín, alumbraban su jardín. A otros los agarraba, los llevaba al Coliseo y les abría los portones, los sacaba al Coliseo, y por el otro lado los leones, y los leones correteando así. Y de esa manera se divertía Nerón. Y cuando el escritor de Hebreos llama al pueblo de Israel, la primera iglesia fue la primera iglesia cristiana era judía. O sea, del judaísmo se volvieron al cristianismo y traían muchos hábitos de judaizantes. Tenía que Dios que limpiar todos esos malos hábitos. Pero tenía un propósito toda esta persecución: formar el corazón de ellos. Y entonces el escritor de Hebreos ve algo, ve que muchos se estaban volviendo para atrás. Por eso la carta a los Hebreos habla mucho de apostasía. Se estaban regresando a la religiosidad. Otros estaban yendo a la gracia, ¿no? Y así, ¿no? Otros a la prosperidad, me imagino, ¿no? Quiero yo pensar. Otros a los encuentros y reencuentros. Pero se habían olvidado de dónde los había sacado el Señor y se querían regresar otra vez para atrás. Porque había persecución, escasez, aflicción, estrechez. Pero sabes que cuando todo eso está pasando en nuestra vida, es un buen momento para decirle: Señor, gracias, bendita prueba, bendita escasez, bendito servicio, que estoy pasando pruebas en el servicio, que bendito Señor, bendito todo lo que estás usando para formar mi corazón al carácter de tu Hijo Jesucristo. Gracias. Y gracias por hablarme. Gracias por hacerme saber que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me vas a librar. A veces no me doy cuenta. Perdóname. Y Dios usa la vida del escritor de Hebreos para decirle a la iglesia, a los servidores también: obedecer a vuestros pastores y sujétense a ellos. Obedézcanlos, sean sumisos. Porque ellos velan por tus almas y darán cuentas de ti. El día que se presenten delante de Dios, van a dar cuentas de ti. Pero que ellos, el día que entreguen cuentas, lo hagan con alegría y no quejándose con Dios, porque no es provechoso para sus vidas. Si tú has descuidado tu vida de oración antes de servir, habla con Dios esta mañana. Ponte a cuentas. Si necesitas doblar tus rodillas, dóblalas.
Estás delante de la presencia de Dios. Habla con el Señor. Señor, queremos darte gracias en esta mañana por este tiempo que tú has hablado a nuestros corazones. Gracias porque por tu misericordia, oh Jehová, no hemos sido consumidos. Y porque nunca decayeron tus misericordias, mi Señor. Y nuevas son cada mañana. Si estamos aquí es por tu misericordia, Padre. No nos has pagado conforme a nuestras rebeliones, mi Señor. Mi amo, perdóname. Perdóname por descuidar mi vida de oración contigo, de humillar mi corazón todos los días antes de venir y servirte. Perdóname por contristar a tu Espíritu Santo, por resistirlo en mi vida. Pero hoy estoy dispuesto a corregir, Señor, mi vida de oración contigo. Sáname, restáurame por misericordia, límpiame, purifícame, es mi Señor, santifícame en tu verdad. Tu palabra es la verdad, Padre. Señor, ayúdame. Ayúdame a valorar el llamado que tú has hecho a mi vida. No me ha llamado un hombre, me has llamado tú, mi amo, mi Señor, mi Dios, mi suprema autoridad, el Rey de reyes y Señor de señores, el que es, el que era y el que ha de venir pronto, y no tardarás, mi Señor. Tú vienes por mí, tú volverás. Pero ayúdame a valorar tu llamado todos los días de vida que tú me prestes y a honrarte en él, a darte la respuesta que tú quieres que te dé, sirviéndote como a ti te agrada, no sirviéndome a mí, ni sirviéndome agradando al hombre, ni a mí, no, buscando agradarte a ti. Porque eso fue lo que tú nos dejaste como ejemplo. Siempre buscaste agradar al Padre, mi Señor Jesús, siempre. Todos los días que caminaste en esta tierra, siempre buscaste obedecer al Padre. Y ayúdame a obedecerte a ti. Me cuesta trabajo obedecerte, sinceramente. Pero yo sé que tú me puedes cambiar. Aquí estoy. Fórmame, Señor. Quiero ser esa vasija útil en tus manos, como a ti te agrada. Donde puedas vaciar tu agua viva todos los días, la agua fresca y viva, para que tú le puedas dar de beber, Señor, espiritualmente al sediento, o dar de comer al hambriento, aquellos que tú me muestres que necesitan tu palabra. Usa mi vida. Heme aquí, mi Señor. Envíame a mí. Límpiame.
Límpiame de toda contaminación de la carne y del espíritu. Y ayúdame a perfeccionar la santidad en el temor a Jehová. Quiero serte fiel. Fiel en mi hogar, en mi trabajo. Fiel aquí en el ministerio, en el servicio a ti. Y cumplir con la gran comisión que me has dado. Que mi vida, Señor, hablen más que mis palabras. Pero por sobre todas las cosas, siempre ser un siervo sujeto a ti y a mis autoridades que has puesto en esta tierra. Autoridades espirituales y terrenales. Ayúdame. Señor, te doy gracias por la vida de cada hermano, hermana que están aquí reunidos y que estamos delante de tu presencia.